En el siglo XIV, un conflicto que duraría más de 100 años, pues redefinió Europa por completo. Pero claro, una guerra de esta magnitud entre Francia e Inglaterra no surge de la noche a la mañana. Fue en realidad la explosión de un montón de tensiones que llevaban acumulándose durante generaciones enteras. Y lo que vamos a hacer aquí es desentrañar precisamente cómo se encendió esa mecha. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque no estamos hablando de un solo detonante, de un único acontecimiento, para nada. Estamos ante el resultado de una situación que era increíblemente compleja y volátil. Por entenderlo bien, tenemos que viajar a 1337 y echar un vistazo a ese tablero de juego tan tenso que había entre estos dos reinos. Y es que, la verdad, este conflicto no era nada nuevo. La rivalidad entre las coronas de Francia e Inglaterra venía de muy atrás, concretamente de la conquista normanda de 1066. ¿Qué pasó entonces? Pues que el duque de Normandía, que era vasallo del rey de Francia, se convirtió en rey de Inglaterra. Esto creó una relación política, sencillamente insostenible, que se alargó casi 300 años. Y esta es la metáfora clave que vamos a usar. Imaginemos eso, un barril de pólvora. A lo largo de este análisis vamos a ver los distintos ingredientes que se fueron añadiendo a ese barril uno a uno hasta que la guerra fue prácticamente inevitable. Cada elemento que vamos a tocar es una pieza más de este puzzle a punto de estallar. Bien, para entender bien el conflicto, lo primero es conocer a los contendientes. Justo en la víspera de la guerra, Francia e Inglaterra eran dos mundos muy diferentes, cada uno con sus fortalezas y, por supuesto, sus debilidades. Solo con ver esta tabla, el contraste es brutal. Sobre el papel, Francia era la clara favorita, sin ninguna duda. Era una superpotencia, un gigante agrícola, el reino más poblado y rico de Europa, y su ejército se basaba en la prestigiosa caballería pesada feudal. Inglaterra, por otro lado, era el aspirante, mucho más pequeña, con una economía más ágil centrada en la lana y un arma que lo cambiaría todo, el arco largo. Y este gráfico lo deja clarísimo. La escala de la diferencia es abrumadora. Hablamos de que Francia tenía más de 4 veces la población de Inglaterra. Y esto no solo significaba más hombres para el ejército, ojo, sino también una base para recaudar impuestos muchísimo mayor. Viendo estos números, es que casi nadie en su sano juicio habría apostado por Inglaterra en una guerra larga. Vale, aquí tenemos el primer ingrediente de nuestro barril de pólvora, y es quizá el más importante de todos, el Ducado de Guiena, en el suroeste de Francia. Este territorio era el epicentro de una disputa feudal que llevaba muchísimo tiempo enquistada y que era profundamente problemática. Para entender el problema de Gallena, es absolutamente crucial entender qué era el vasallaje en la Edad Media. Era ni más ni menos la base de toda la estructura política. Un señor le daba tierras a un vasallo y, a cambio, éste le juraba lealtad y le prestaba servicio militar. En teoría suena simple, ¿verdad? Bueno, pues la cosa se complicaba una barbaridad cuando los implicados eran reyes. Y aquí está la gran paradoja. Eduardo III de Inglaterra era un rey soberano, uno de los monarcas más poderosos de la cristiandad. Pero por el simple hecho de poseer tierras en Guiena, la ley feudal le exigía arrodillarse ante el rey de Francia, Felipe VI, y rendirle homenaje como si fuera su señor. Es que la humillación y la tensión política que una situación así generaba era sencillamente brutal. Hay que tener en cuenta que esto no siempre había sido así. 200 años antes, los reyes ingleses, la dinastía Plantagenet, controlaban un territorio inmenso en Francia. Era el llamado Imperio Angevino y se extendía prácticamente desde el Canal de la Mancha hasta los Pirineos. Casi nada. Pero claro, a lo largo de 2 siglos, los reyes franceses, con una política muy sistemática y paciente, fueron recuperando todos esos territorios. Para 1337, de aquel imperio gigantesco, solo quedaba el Ducado de Guiena. Y esto lo convertía en algo muy valioso, el último bastión inglés en el continente. Y por supuesto era un punto de fricción constante que los reyes franceses usaban para presionar a sus rivales ingleses siempre que podían. Bueno, pues pasemos ahora a la chispa que finalmente hizo que todo saltara por los aires. Si Guiena era la mecha que ardía lentamente, la crisis dinástica en Francia fue la llama. Fue la oportunidad perfecta para que una disputa feudal de toda la vida escalara a un conflicto por el mismísimo trono de Francia. A ver, durante más de 300 años, la dinastía de los Capeto en Francia había disfrutado de una estabilidad increíble, algo conocido como el milagro de los Capeto. ¿En qué consistía? En una línea ininterrumpida de sucesión de padre a hijo varón. Pero este milagro llegó a un final abrupto y repentino cuando los 3 hijos de Felipe IV murieron en muy pocos años, y todos ellos sin dejar herederos varones. La muerte del último de ellos, Carlos II, en 328, dejó un vacío de poder tremendo. De repente, la corona más prestigiosa de toda Europa estaba en el aire, y 2 pretendientes principales aparecieron con reclamaciones muy serias.
La tabla nos muestra el dilema a la perfección. Por un lado, Eduardo III de Inglaterra. Su madre era hija del rey francés, lo que le convertía en el pariente varón más cercano. Su argumento era fuerte. Por otro lado, Felipe de Valois, que era primo de los últimos reyes. La nobleza francesa se encontró con una elección crucial. ¿Y qué hicieron? Pues se sacaron de la manga la famosa Ley Sálica, una antigua ley que, muy convenientemente, decía que la sucesión no podía pasar a través de una mujer. Pero seamos sinceros, la razón de fondo era mucho más simple. No querían, bajo ningún concepto, a un rey inglés en el trono de Francia. Así que eligieron a Felipe. Y así es como todas las piezas encajan. La tensión acumulada durante siglos por el tema del vasallaje en Guillena se encontró de frente con la oportunidad única que ofrecía una corona en disputa. Lo que había sido un problema crónico y molesto estaba a punto de convertirse en una guerra abierta y total. El punto de no retorno llegó en 1337. Felipe VI, en una demostración de fuerza, confiscó el ducado de Guillena. Era su movimiento definitivo para dejar claro quién mandaba. Pero la respuesta de Eduardo III fue todavía más audaz. En lugar de limitarse a luchar para recuperar Guillena, subió la apuesta y reclamó el reino de Francia entero. Al hacer eso, transformó una pelea feudal regional en una guerra total por el control de Francia. El barril de pólvora, finalmente, había estallado. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. Con todos estos elementos sobre la mesa, la rivalidad histórica, el nudo de Gallena, una corona rota, ¿de verdad se podría haber evitado el siglo de guerra que vino después? ¿O era simplemente el resultado lógico de dos potencias que, tarde o temprano, estaban destinadas a chocar? La respuesta, como la propia guerra, es compleja, y todavía hoy se sigue debatiendo.